hay que creer en la sustitución de todo nuestro paso por este mundo, en el aspecto judicial y condenatorio. O sea, se debe creer, para poder ser salvo del infierno, se debe creer en todo, en toda, ¿cierto?, en la sustitución de todo nuestro paso por este mundo, hasta que nos muramos. Tanto la gente que entra por la puerta estrecha que es Cristo, al camino angosto que va rumbo a la vida, al morir, hasta que muera, como también las personas que todavía siguen caminando en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, hasta que se mueran. O sea, aquí en la cruz del Calvario, Cristo nos ha sustituido todo nuestro paso por este mundo, hasta que nos muramos. Tanto a las personas que siguen caminando en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, como también las personas que, al haber nacido en este camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, pero al haber entrado por la puerta estrecha, ahora estamos caminando en el camino angosto que va rumbo a la vida. Tanto las personas que están aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida, como las personas que continúan caminando en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, Cristo en la cruz del Calvario nos ha sustituido todo nuestro paso por este mundo, hasta que cada uno de nosotros nos muramos. Hay que creer en la sustitución. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Ahí está la sustitución. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Ya? Esta expresión, por, significa sustitución. Cristo en vez de nosotros, en lugar de nosotros, para que nosotros no tuviésemos que pagar con la muerte del alma por los pecados de nosotros, Cristo en vez de nosotros, sustituyéndonos todo el paso por este mundo, hasta que nosotros nos muramos, Cristo murió por los pecados de nosotros. Los pecados que nosotros los vamos a cometer hasta que nos muramos. Un solo pecado por sí solo, independientemente a los demás pecados que una persona pudiera o no cometer, basta para que el alma quede sentenciada a la muerte. Dijo el Señor, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Todos nosotros nacemos acá, en este camino ancho y espacioso que va rumbo al infierno, a la perdición. Ningún ser humano nace aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida. No. Todos nacemos acá, en este camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Y para estar caminando aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida, hay que, desde el camino ancho, hay que hallar la puerta estrecha que es Cristo, y luego, después de hallar la puerta, entrar a través de ella, por la puerta estrecha, al camino angosto que va rumbo a la vida, para estar caminando aquí. Ahora, como todos nosotros nacemos acá, cuando una persona deja de ser niño, deja de ser inocente ante Dios, y ahora sabe a plenitud lo que es bueno y malo, dejando el estado de niñez, porque los niñitos, los pequeños, están en estado de inocencia, no saben lo que hacen a plenitud. Y es por eso que el Señor dijo en Mateo capítulo 19, versículo 14, porque de los tales, de los pequeñitos, de los niños, es el reino de los cielos. O sea, un ser humano cuando muere siendo niño, se va al cielo. Pero cuando el ser humano deja de ser inocente ante Dios, adquiere el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, y eso ocurre cuando el ser humano abandona el tierno estado de niñez, y ahora deja de ser inocente, y sabe perfectamente lo que es hacer lo bueno o lo malo, y dice Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Peca por omisión de hacer lo bueno, ¿ya? O peca porque miente, porque tiene un mal pensamiento. No importa el tipo de pecado que sea el cometido, el primer pecado, dejando el estado de niñez, la sentencia contra el pecado, que es la muerte del alma, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, Ezequiel capítulo 18, versículo 4, ya está sobre la persona. La persona está sentenciada a la muerte del alma. Y una vez que la persona quedó sentenciada a la muerte del alma, por tan solamente haber cometido un primer pecado, ya no importa
si de ahí en adelante la persona ya no peca más. Ya no importa lo que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte de su alma quede sin efecto. Todos nosotros los seres humanos, dejando el estado de niñez, quedamos sentenciados a ir al infierno después de morir, del infierno ir al juicio ante el gran trono blanco, y por un pecado cometido. Sabemos que nosotros pecaremos más que una vez, pecaremos mucho más que una sola vez, pero bastará un solo pecado que haya cometido aquí, en vida, para que el alma haya quedado sentenciada a la muerte. Y esa sentencia a la muerte del alma ha de ser ejecutoriada en este juicio, el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, versículos 11 al 15, que está claramente revelado al apóstol Juan cuando estaba en la isla de Patmos. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, cuando Juan escribe: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos. Almas vivas, pero con sus espíritus muertos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, el infierno, entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. Entonces, ha dicho Dios: el alma que pecare, esa morirá. El alma humana que pecare aquí una sola vez adquirirá una sentencia a la muerte, la cual, cuando muera su cuerpo, esa sentencia será ejecutoriada en este juicio. Y cuando se ejecute la sentencia, haya condena, el alma será lanzada acá, en el lago de fuego. Para que un ser humano que nace en este mundo nunca, jamás, tuviera que ir al infierno, al juicio y al lago de fuego, desde que nace, vive toda su vida, y hasta que se muere, jamás tendría que pecar ni una sola vez. ¿Se entiende? El ser humano tiene que creer en la sustitución de todo nuestro paso por este mundo, ¿ya?, ocurrida en la cruz del Calvario. Aquí en la cruz, Cristo nos ha sustituido judicial y penalmente, condenatoriamente, todo nuestro paso por este mundo. Es que tenía que ser así. De ninguna otra manera nuestras almas podrían haber sido salvadas, sino habiéndonos Cristo sustituido todo nuestro paso por este mundo, hasta que cada uno de los seres humanos mueran. Porque nosotros jamás podremos frenar, llegar a un instante en nuestra vida, llegar a un punto en nuestra vida, y que a partir de ese punto en adelante, nosotros ya nunca más pequemos. Aquí, en este esquema, que está basado en lo que dijo Cristo en Mateo 7, versículos 13 y 14, en este esquema, tenemos las personas que no han sido justificadas, las del camino ancho, y tenemos las personas que han sido justificadas por su fe en la obra de salvación de Cristo ocurrida en la cruz del Calvario. Han sido justificadas por su fe en el Evangelio. Han sido justificadas por su fe en el Evangelio. El Evangelio es la proclamación de lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz del Calvario para podernos salvar nuestras almas. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz del Calvario para podernos salvar nuestras almas que quedan condenadas a la muerte por pecar? Tuvo que morir Cristo por los pecados de nosotros. Él pagar en vez de nosotros, como se pagan los pecados, con la muerte. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, mas Cristo murió, ahí pagó, por los pecados de nosotros. Y los pecados se pagaron una sola vez aquí en la cruz. Los pecados que nosotros cometeremos todo nuestro paso por este mundo, hasta que nos muramos. Aquí están las personas que no han sido justificadas. Y aquí, en el camino angosto, están las personas que han sido justificadas para irse al cielo. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe en el Evangelio.
en el Evangelio. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Entonces todos los seres humanos al nacer en este mundo tenemos que reconocer que somos injustos, porque como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Y en 1 Corintios 6, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, de la única manera en que la condición de ser un injusto cambie a ser justo es que Dios justifique, declare justo al injusto. Y lo único que el Señor le toma en cuenta al injusto para poderlo justificar es su fe en el Evangelio. Fe en que la persona ha tenido que ser sustituida todo su paso por este mundo hasta que se muera. Entonces cuando la persona se arrepiente, reconoce que va a ser un inmundo y perverso pecador hasta que se muera, ese es el arrepentimiento, ¿eh? Es un cambio en la manera de pensar. Es un cambio de parecer. Me parece que no tengo por qué ser objeto de ninguna condena, porque yo no le he hecho mal a nadie. Pero ahora, enfrentado a este decreto de Dios, el alma que pecare esa morirá, y entendiendo que yo ya pequé, cambio de parecer. Me parecía que no tenía por qué ser objeto de ninguna condena, menos al infierno, porque me parece que hay un Dios que es puro amor, pero ahora yo cambio de parecer, me arrepiento. Meta no yaité, meta es cambio. No yaité, pensamientos de la mente. Cambia los pensamientos de tu mente, arrepiéntete, cambia de parecer. Me parece que era bueno, me parece que estaba bien, pero ahora me parece que estuvo mal. Pero ahora me parece que está mal, me arrepiento. Me parece buena idea ir a la fiesta. La persona va a la fiesta, se da cuenta que la fiesta es puro desorden, hay puros delincuentes. Entonces la persona dice, me parecía bien venir a la fiesta. Ahora me parece que estuvo mal. Me arrepiento de haber venido a la fiesta. Es un cambio de parecer. Me parecía que no tenía por qué ser objeto de ninguna condena porque yo no le he hecho mal a nadie. Yo soy un hombre bueno, una mujer buena. Pero enfrentado a lo que dijo Dios en Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá, y entendiendo que yo ya pequé, cambio de parecer. Ahora me parece que voy condenado al infierno, al juicio, a responder por ese pecado cometido, o los pecados que he cometido, y cuando sea ejecutoriada la sentencia, por haber pecado, que es la muerte del alma, Dios me lanzará al lago de fuego. Necesito ser salvo de mis pecados, porque los pecados se condenan con la muerte del alma. Una sola sentencia penal hay por pecar, la muerte del alma. Y cuando el ser humano abandona el tierno estado de niñez, y como el ser humano es trino, espíritu, cuerpo y alma, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu, el cuerpo y el alma. El espíritu muere de inmediato. Es por eso que el ser humano tiene que nacer de nuevo, como se lo dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8. Le sobreviven el alma y el cuerpo. Así está el ser humano, viviendo su alma y su cuerpo, espiritualmente muerto. Y necesita que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo, pasar de muerte a vida. Necesita que el alma sea salvada de ir al infierno, a esperar el tormento del juicio y responder aquí por sus pecados. Eso no tiene que ocurrir. No hay que ir a juicio ante Dios. Un solo pecado basta para que el alma sea lanzada al lago de fuego, que esa es la condena por pecar. El lago de fuego, la muerte del alma. Entonces, todos nosotros somos injustos. Como está escrito, no hay justo ni a uno. Romanos 3:10. ¿Y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. No erréis, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los idólatras, ni los borrachos, ni los fornicarios, heredarán el reino de Dios. Ah, pero es que tenemos la ley. Porque alguien podrá pensar, es que yo no soy un borracho, yo estoy viviendo una vida en santidad, yo no peco, yo no soy un borracho, no soy un fornicario, no soy un adúltero. Ah, ¿no? No, yo no soy un adúltero, no soy un borracho, no soy un fornicario. Para que tú te veas que tú eres ante los ojos de Dios un adúltero, un borracho, un afeminado que te echas con varones, Dios entregó la ley.
La ley de Dios, Santiago capítulo 2, versículo 10. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todos. Si tú te permaneces guardando santidad, viviendo una vida en santidad, y un día cometes un solo pecado, no cometes 2, ni 3, ni 4, un solo pecado, y no importa qué tipo de pecado sea el cometido, un mal pensamiento, un mal deseo, pecar por omisión, Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecaste por omisión de hacer lo bueno. Ese pecado hizo que ante los ojos de Dios tú seas un adúltero, un afeminado que te echas con varones, un adúltero, un fornicario, un afeminado que te echas con varones, un borracho, un afeminado, un idólatra, un fornicario, un borracho, bebedor de vino, fornicario, mentiroso, porque pecaste una vez. Infringiste un punto de los muchos puntos de la ley de Dios. Dios ha dicho, no mentirás, no fornicarás, no cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás. Entonces tú nunca has codiciado, nunca has caído en fornicación, nunca has adulterado, pero un día mentiste. Ante los ojos de Dios, tú eres un adúltero, un borracho que te echa con varones, un idólatra, sigue siendo un injusto. ¿Y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los borrachos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los fornicarios, ni los adúlteros, etcétera, etcétera. Y eso eres tú, porque un día tú pecaste. Cualquiera que guardare toda la ley, se mantuviere viviendo una vida en santidad, y en un instante de su vida comete un pecado, uno solo, independientemente de los demás pecados que tú pudieras o no cometer, eso produjo que tu alma quedara sentenciada a la muerte. Y una vez que tu alma quedó sentenciada a la muerte, ya no importa si tú ya no pecas más, porque la sentencia adquirida por pecar a la muerte del alma no se puede negociar, no hay moneda de cambio. Por lo tanto, el arrepentimiento es un cambio de parecer respecto de cómo tú piensas que te encuentras judicialmente ante Dios. Por haber pecado, debieras pensar que te encuentras sentenciado a la muerte de tu alma. Y una vez que tu alma quedó sentenciada a la muerte, no hay nada en lo absoluto que tú puedas hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte de tu alma quede sin efecto. No hay nada que tú puedas hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte contra tu alma quede sin efecto. No hay nada que puedas hacer, portarte bien, ser bueno, vivir una vida en santidad, obedecer los mandamientos. No sacas nada con obedecer los mandamientos. Ya infringiste la ley de los mandamientos. Ya cometiste una falta. Ya de todos los mandamientos que Dios ha dado, uno de ellos no lo cumpliste. Se aplica sobre ti Santiago capítulo 2, versículo 10. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se ha hecho culpable de todos. Ante los ojos de Dios, tú que estás viviendo una vida en santidad, tú eres un adúltero, un fornicario, que te echas con varones, un afeminado, un borracho, un idólatra, porque cometiste un pecado. Y ya no importa si ya no pecas más, ya estás sentenciado a la muerte del alma. Entonces, el ser humano es injusto. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Y en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis? Entonces, de la única manera que al ser humano que es injusto, Dios lo justifique, lo declare justo, lo único que Dios le tome en cuenta al ser humano para poderlo justificar es la fe del ser humano, injusto, en el Evangelio. Que el ser humano crea de todo corazón que Cristo le salvó su alma cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. De otra manera, será imposible que Dios justifique al injusto. Seguirá siendo un injusto. Y Dios lo seguirá viendo como un adúltero, un fornicario, que se echa con varones, un idólatra, un borracho. A pesar de que la persona sea un pentecostal, un adventista, un presbiteriano calvinista, un anglicano, un católico, un bautista, guardando santidad, Dios lo verá como un idólatra, un fornicario, un borracho que se echa con varones, lo verá como un injusto. Si una persona se arrepiente, cambia de parecer, hace metanoia mental, transforma sus pensamientos y cree que está condenado, porque se lo merece, porque pecó, y que necesita ser salvo, y que va a pecar toda su vida hasta que se muera, ya sea entrando por la puerta estrecha, pasando de muerte a vida por Cristo, aquí pecará hasta que se muera. Pero los pecados que cometa él cree la verdad, que se los pagó a todos Cristo, hace 2000 años atrás en la cruz. Él va sustituido por Cristo.
todo su paso por este mundo. En cambio, las personas que están acá, Dios las declara injustas todavía, y las personas irán al infierno a responder ellas por sus pecados, porque todos pecaremos. Los que siguen caminando en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición pecarán hasta que se mueran. Los que hemos entrado por la puerta estrecha seguiremos siendo inmundos y perversos pecadores hasta que nos muramos. Y sí, porque esos son los pecados, son inmundos y perversos. Y nosotros los vamos a cometer hasta que nos muramos. Tanto los del camino angosto que va rumbo a la vida, como los que todavía siguen caminando en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Somos trino, no se olvide usted, somos trino, espíritu, cuerpo y alma. Dejando el estado de niñez, el ser humano adquiere pleno conocimiento de lo que es bueno y malo. Entonces, el primer pecado cometido, en pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu. Entonces el ser humano queda muerto espiritualmente. Al no arrepentirse la persona, al no cambiar de parecer respecto de cómo se encuentra ante Dios, que está espiritualmente muerto ya, necesita ser salvo de su alma que está sentenciada a la muerte. El alma está sentenciada a ser juzgada y condenada a la muerte por haber pecado una sola vez. Por no cambiar de parecer, por no arrepentirse, la persona sigue en su estado de muerte espiritual, con su alma viva, pero sentenciada a la muerte. Ahora, el muerto espiritual, que es alma y cuerpo, ya el espíritu murió acá, no ha nacido de nuevo porque no ha entrado por la puerta estrecha, sigue muerto espiritualmente, le sorprende la muerte física. Entonces, su alma viva, su cuerpo vivo, su cuerpo muere. Y el alma viva va al infierno a esperar en tormento el juicio. Y que le sea visto un solo pecado cometido en vida, bastará para que la sentencia adquirida aquí por pecar, que es la muerte del alma, sea ejecutoriada aquí, en este juicio. Y cuando se ejecutoríe la sentencia, el alma será lanzada acá, al lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte del alma, existiendo eternamente en estado de muerte, muerte eterna, desamparo eterno. Sin embargo, todos nosotros que nacemos acá, y todos pecamos, y pecaremos hasta que nos muramos, cada uno de nosotros, al pecar hay muerte espiritual. El alma queda sentenciada a la muerte, queda viva, está viva, pero sentenciada a la muerte, y el cuerpo entra en su propio proceso de muerte. Entonces, del estado espiritual, judicial y moral, somos trino, espíritu, cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Cuando el ser humano comete su primer pecado, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu. Entonces el hombre queda sin espíritu, queda muerto espiritualmente, con necesidad de nacer de nuevo espiritualmente, pero su alma y su cuerpo están con vida. Pero si la persona se arrepiente como Dios lo demanda, cambia de parecer respecto de cómo se encuentra ante Dios, y cree de todo corazón que Cristo en la cruz le ha sustituido el alma todo el tiempo que el alma vive en el cuerpo, hasta que el cuerpo muera, o sea, todo su paso por este mundo, en el aspecto judicial y condenatorio, entonces Dios lo justifica al ser humano, porque el ser humano creyó con fe en el Evangelio. Entonces Dios lo declara justo. Al injusto, Dios lo declara justo. Eso es justificación, por la fe en el Evangelio. Entonces el injusto queda justificado por su propia fe en el Evangelio. Y al entrar por la puerta estrecha, Dios lo hace entrar, Dios le hace nacer su espíritu de nuevo. Entonces la persona estaba alma y cuerpo. El espíritu había muerto. Dios le hace nacer de nuevo su espíritu. Vuelve a estar trino. ¿Ya? Alma, cuerpo y espíritu. Si le sorprende la muerte física, morirá su cuerpo. ¿Ya? Murió su espíritu acá. El espíritu, ¿eh? Aquí. Cuerpo y alma. El espíritu ya muerto. Aquí murió el espíritu. Pero al entrar por la puerta estrecha, Dios le hace nacer su espíritu de nuevo. El espíritu de nuevo. Ahora vuelve a ser trino. Si le sorprende la muerte física, muere su cuerpo, queda espíritu y alma. Pero el alma nunca muere. Murió el espíritu, Dios se lo hizo nacer de nuevo. Morirá su cuerpo. Hay resurrección para vida eterna, ¿verdad? Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra, haciéndolo semejante al cuerpo de la gloria suya, para vivir en el cielo con cuerpo espiritual, cuerpo celestial. ¿Hay resurrección física? Sí, para los salvados.
¿Hay resurrección espiritual? Sí, nacer de nuevo. Como se lo dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8, os es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo, espiritualmente, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Pero la persona que no se arrepiente y no deposita fe en el Evangelio, en la sustitución que hizo Cristo, todo nuestro paso por este mundo, hasta que nos muramos, porque seremos pecadores acá en el camino ancho y seremos pecadores aquí en el camino angosto. Y un solo pecado, por sí solo, independientemente de los demás pecados que uno pudiera o no cometer, deja al alma sentenciada a la muerte. Y esa sentencia tiene que ser ejecutoriada. Ser ejecutoriada. La sentencia tiene que ser aplicada, ejecutoriada debidamente con la muerte del alma. Ahí está la condenación. Entonces la persona que no se arrepiente, no cambia de parecer respecto de la condición en la que se encuentra ante Dios, él sigue pensando que está bien con Dios, que está todo bien, si es que Dios existe, según él, tal vez Dios no exista, como sea, él piense que Dios existe o no existe, él piensa que está todo bien, que cuando se muera va a volar alto, va a ir al descanso eterno, va a ir a descansar en paz, y no, querido amigo, al morir no irás a volar alto, irás a volar para abajo, para el infierno, no partirás al descanso eterno, partirás al tormento eterno. Cambia de manera de pensar. Autopercíbete como estás. Cambia de parecer respecto a cómo te encuentras ante Dios. Despierta tu realidad. Pecaste, tu alma está sentenciada a la muerte. Y esa sentencia tiene que ser ejecutoriada. La persona no se arrepiente, no cambia de parecer respecto de cómo se encuentra espiritualmente, judicialmente y moralmente. Espiritualmente está muerto. Necesita que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo. Judicialmente el alma está viva, pero sentenciada a la muerte. Y moralmente el hombre va a pecar hasta que se muera, hasta que el cuerpo físico se muera. Porque en el cuerpo físico se encuentra la ley del pecado que está en nuestros miembros. Romanos 7, versículos 14 y 25. Las inmundicias de la carne, que ni siquiera le son quitadas al alma salvada. 1 de Pedro 3, 21. Bautismo, Cristo siendo sumergido dentro de nosotros. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. 1 Juan 5:12. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Romanos 8:9. El apóstol Pablo, en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bautismo significa inmersión. Bautismo de Juan, inmerso en agua. Bautismo que da la vida eterna, bautismo espiritual, Cristo inmerso dentro del cuerpo físico de una persona. Entonces, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva el alma de la muerte, no quitándole al alma salvada el seguir viviendo en un cuerpo de carne y hueso. Y mientras todo ser humano vive en un cuerpo de carne y hueso, va a cometer pecados hasta que el cuerpo de carne y hueso se muera. 1 de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. 1 de Pedro 3:21. La suma de tu palabra es verdad, no una parte de tu palabra. Salmo 119, versículo 160. Entonces sumemos 2 de Corintios 5:17 a 1 de Pedro 3:21. Sumémoslo. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Espiritualmente, antes estaba muerto, ahora tiene vida. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas de nuevo, judicialmente hablando. Antes estaba el alma condenada a la muerte, ahora el alma tiene vida eterna, no quitándole las inmundicias de la carne. 1 de Pedro 3:21. 2 de Corintios 5:17 y 1 de Pedro 3:21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas de nuevo, sin serle quitadas las inmundicias de la carne. Y de la carne brota la lepra, que figura el pecado. Y el leproso tenía que decir, inmundo soy, inmundo, inmundo, un inmundo y perverso pecador sustituido por Cristo en la cruz del Calvario. Pecado que yo cometa hasta que yo me muera, hace 2000 años le fueron cargados a Cristo y Él los pagó con la muerte, en vez de pagarlos yo. Por eso que yo voy sustituido a la eternidad por Cristo, judicial y condenatoriamente. En cambio, los que están acá no van sustituidos por Cristo, van por las suyas. Ellos responderán por sus pecados en este juicio. En cambio, aquí en la cruz del Calvario, Cristo respondió por los pecados de nosotros. Y nosotros lo que hicimos fue creerlo, creer en la sustitución de todo nuestro paso por este mundo, ocurrida en la cruz del Calvario a través de Cristo.
Entonces, al pecar la primera vez hay muerte espiritual. Sobreviven el físico del cuerpo y el alma. Luego muere el cuerpo. Murió espiritualmente, nunca nació de nuevo espiritualmente. Murió físicamente, el alma sale del cuerpo, irá al infierno a esperar en el tormento del juicio. Y aquí morirá el alma. Muerte espiritual, muerte física, muerte del alma. Sin embargo, el que hace caso a la invitación de Cristo de entrar por la puerta estrecha, morirá espiritualmente, muerte espiritual. Lo que pasa es que aquí Dios le hace nacer su espíritu de nuevo. Morirá físicamente. Lo que pasa es que aquí hay resurrección para vida eterna. Que el cuerpo va a ser resucitado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo celestial. 1 Corintios 15:53, ¿por qué es necesario que todos nosotros, los que estamos en el camino angosto, por qué es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción? El cuerpo físico, el que está enterrado en el cementerio, o está cremado, o comido por los leones, o devorado por los cocodrilos, no importa, se hace polvo. Entonces se va a reconstituir todo polvo en un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial. 1 Corintios 15:44. Hay cuerpo animal, de carne y hueso, y hay cuerpo espiritual. En 1 Corintios 15:53, el apóstol dice a la iglesia, a los creyentes, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad, para poder vivir en el cielo con cuerpos celestiales. Entonces, si la persona que entra por la puerta estrecha, habiendo muerto espiritualmente, Dios le hace nacer su espíritu de nuevo al entrar por la puerta estrecha. Recobra su vida espiritual. Hay resurrección espiritual. Estaba muerto espiritualmente, pero Dios le hizo nacer su espíritu de nuevo. Si enfrenta la muerte física, hay resurrección para vida. Cuerpo transformado en cuerpo espiritual. Pero el alma nunca morirá. A eso vino Cristo, a abrirnos una puerta de salvación para el alma, para que el alma no entre al infierno, al juicio y al lago de fuego. ¿Se entiende? Es por eso que Cristo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y muchos son los que entran por ella, por esta puerta ancha, que corresponde al camino ancho y espacioso, declinante, rumbo a la perdición, al infierno. Son muchos los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Y esto es trágico. Cristo nos está diciendo, son pocos los que desde el camino ancho logran entrar por la puerta estrecha al camino angosto. No, tristemente no dice eso. Lo que solamente Cristo dice es que los que solamente la hallan, no que entren, los que solamente la hallan la puerta estrecha son pocos. Y en definitiva, ¿cuántos de estos pocos que hallan la puerta estrecha lograrán entrar por ella? Se entra por la sola fe del Evangelio. Se entra por la sola fe en esta gracia. La gracia viene de Dios, el don es Cristo. La fe tiene que ser nuestra. Dios es un Dios de pactos. No existe tal cosa como un acto unilateral, como lo postulan los presbiterianos calvinistas, que Dios lo hace todo y el hombre no hace nada. No, Dios es un Dios de pactos, y en un pacto al menos dos participan. Nunca un pacto es unilateral, donde hay alguien que lo hace todo y el resto no hace nada. No, porque eso no sería un pacto. En este nuevo pacto, Dios pone su gracia, el don, que es Cristo. Y nosotros tenemos que poner nuestra fe. Y ahí sellamos el trato con Dios. Entramos a tener paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La sola fe nuestra es la sola gracia del Señor, que es Cristo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don. No por obras, para que nadie se jacte. Entonces, en la salvación del alma, nunca inciden ni nuestros pecados, obras malas, ni nuestras obras de justicia, obras buenas, sino solo nuestra fe. 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nuestros pecados no son tomados en cuenta para podernos justificar. Tampoco nuestras buenas obras, nuestras obras de justicia. Tito capítulo 3, versículo 5. Cristo nos
salvó el alma, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia es no recibir lo que todo ser humano en justo derecho merece. En justo derecho, todo ser humano merece ir al infierno, a esperar en tormento el juicio, y por un pecado ser lanzado al lago de fuego, que es la muerte del alma, la muerte segunda. Pero Cristo nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por estar en una religión, no por ser buenos, guardar santidad, dejar el pecado, vivir una vida en santidad. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito capítulo 3, versículo 5. Entonces, lo único que Dios le toma en cuenta al injusto para poderlo justificar no son sus pecados. Dios no le toma en cuenta sus pecados. En la salvación del alma nunca inciden nuestros pecados, Dios no los toma en cuenta, nuestras malas obras, ni tampoco nos toma en cuenta nuestras obras de justicia. Solo nuestra fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, y no fe nuestra en lo que nosotros hacemos, dejamos de hacer. Entonces, el único medio válido para hacer efectiva la vida eterna, que Cristo consumó para cada ser humano en la cruz del Calvario, es la sola fe, es la sola gracia, y nada más. Obras nuestras, nunca, ni antes hacer obras, ni antes de ser salvo, ni durante hacer obras buenas, dejar de pecar, vivir en nada de eso, ni después de ser salvo tampoco. Las obras nuestras no participan. No existe tal cosa como luego de ser justificado, para irse al cielo, luego de ser salvo, dejar de ser justificado, dejar de ser salvo. No existe tal cosa. Lo que tanto hacen burla los pentecostales, tú eres de los que una vez salvo, siempre salvo. Exactamente. Una vez salvado del infierno, vida eterna, inmortalidad, mediante el Evangelio. El Evangelio es el anuncio de lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos salvar de nuestros pecados, nuestras almas. El alma que pecare esa morirá. Pero Cristo murió por los pecados de nosotros. Él pagó. Ya nosotros no tenemos que pagar por nuestros pecados. Este es el Evangelio. Y en 2 de Timoteo 1:10, entendiendo que Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:4, el alma, muerte contra el alma. También dijo Dios en Oseas capítulo 13, versículo 14, oh muerte, yo seré tu muerte. O sea, abolir la muerte contra el alma. En 2 de Timoteo 1:10 leemos, pero manifestada ahora la gracia del Señor, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte. ¡Oh muerte! ¡Yo seré tu muerte! Cumplida la promesa, abolió la muerte contra el alma y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad para el alma, mediante el Evangelio. Mediante esto que hizo Cristo en la cruz, mediante este acto, este sacrificio que hizo Cristo en la cruz, en donde Cristo murió en vez de nosotros por los pecados de nosotros. Y así nos salvó el alma, de nuestra alma ser condenada a la muerte por los pecados de nosotros. Porque los pecados de nosotros los llevó Cristo en su cuerpo en la cruz del Calvario. Como dice 1 Pedro 2:24. Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y penalmente hablando, no hay ninguna otra forma en que un solo pecado por sí solo, independientemente de los demás pecados que pudiéramos o no cometer, se sentencie y se condene debidamente, sino con la muerte del alma. Y es por eso que el Señor advierte en Juan 8:24. Hay una advertencia del Señor, ¿verdad? Juan capítulo 8, versículo 24. Voy a ver si puedo mostrar la advertencia del Señor. El Señor advierte y dice en Juan 8:24, por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy el sustituto tuyo, que te he sustituido judicial y condenatoriamente, penalmente, todo tu paso por este mundo. Todo pecado que tú cometas hasta que te mueras, hace 2000 años en la cruz, los cargué yo, los pagué yo por ti, morí por tus pecados. Si no creyereis que yo soy tu Salvador, tu sustituto, tu Redentor, el que pague el precio en rescate de tu alma, en los pecados de vosotros moriréis. Al no creer que Cristo murió por tus pecados, al no creer en el Evangelio, invalida lo que hizo Cristo por ti, quedando expuesto
a tú tener que responder por tus propios pecados, ¿me entiendes? Invalida lo que hizo Cristo por ti al no creer en el Evangelio. Entonces, al no creer en el Evangelio, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, invalida lo que hizo Cristo por ti, invalida la sustitución favorable a tu alma, quedando tú expuesto a tener que partir tú a la eternidad por cuenta tuya. Tú responderás por tus propios pecados. Porque no creíste que el pecado se condena penalmente con la muerte del alma, nunca te viste con tu alma condenada a la muerte, con necesidad de creer que Cristo te sustituyó todo tu paso por este mundo hasta que tú te mueras, porque vas a pecar hasta que te mueras, al igual que todos los demás. Fíjense ustedes que en cuanto a los justificados, por la fe, dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, ¿verdad? Eclesiastés 7:20. Biblia, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Hombre justificado por su fe, que nunca peque, no existe. ¿Cuánto más los injustos? Y un solo pecado, por sí solo, independientemente a los demás pecados que pudiera o no cometer la persona, ya deja el alma sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, no hay nada que el ser humano le pueda ofrecer a Dios a cambio del alma de él. En Mateo capítulo 16, versículo 26, dijo el Señor, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Al haber pecado y al haber quedado el alma sentenciada a la muerte, la sentencia tiene que ejecutoriarse. Sería injusto que no se ejecutaría la sentencia a la muerte del alma. ¿Qué le dará el hombre que ya está sentenciado a la muerte del alma, al lago de fuego, a cambio del alma de él? No le puede dar nada. Penalmente hablando, una sola sentencia hay por pecar, la muerte del alma. Entonces, cuando Cristo al día tercero fue resucitado y durante un periodo de 40 días empezó a dar fe de su resurrección, a dar testimonio de su resurrección, al final de ese periodo saca a todos sus discípulos a las afueras de Jerusalén y le da la gran comisión. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, y les dice el Señor, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere en el evangelio y que como resultado de haber creído en el evangelio con fe, entonces yo mismo viniese a ser sumergido dentro de la tal persona, esa persona será salva. Entonces se habla del bautismo espiritual, ser sumergido espiritualmente Cristo dentro del cuerpo físico de la persona. Ese es el bautismo que salva, el espiritual, el bautismo con el Espíritu Santo. Y el que no creyere en el evangelio será condenado. ¿Por qué causa la persona que no creyere en el evangelio será condenada? Porque al no creer en el evangelio, queda expuesto a él tener que pagar por sus pecados, porque invalida la salvación de Cristo, la invalida por su incredulidad, no la hace real para su vida, porque no la cree. Al no creer, invalida, anula la sustitución que Cristo hizo en favor de él, quedando a la persona expuesta a ella tener que responder por sus pecados, porque los pecados hay que pagarlos. No puede quedar penalmente ningún pecado sin ser pagado, sin ser sentenciado debidamente y condenado, sino con la muerte del alma, en justicia. La cuenta hay que pagarla, no puede quedar impaga la cuenta. Entonces, inicialmente, los pecados los tiene que pagar la persona que los cometió, ¿ya? Inicialmente, en primera instancia. Pero también en segunda instancia, por el sustituto, aquel que nos ha sustituido todo nuestro paso por este mundo, Cristo Jesús. Entonces, en primera instancia, todos los pecados que ha cometido una persona, cada uno de ellos por sí solo, sentencia y condena el alma a la muerte. Entonces tienen que ser todos pagados por uno solo. No existe tal cosa como una sentencia compartida, que una cantidad de pecados los paga la persona que los cometió y un saldo los paga el sustituto. Un solo pecado, penalmente hablando, se sentencia y se condena con la muerte del alma. Por lo tanto, tienen que ser todos pagados por una sola persona, no por dos ni por tres. Todos los pecados que ha cometido la persona los tiene que pagar en primera instancia la persona que los cometió o
todos sus pecados, que no quede ningún pecado que ha cometido la persona, pagado por el sustituto. En este caso, por Cristo. Y así la persona va al cielo, sustituida, todo su paso por este mundo, por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 Pedro 2:24. In the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God has said, "The soul that sinneth it shall die." But instead of our souls, en vez de nuestras almas, but instead of our souls, in the first letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, he says, "Who shall bear sins?" And it's on bottom of the tree. Who shall bear sins? And it's on bottom of the tree. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. In the first letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24. He says, "Who shall bear sins? And it's on bottom of the tree." Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y por este motivo, for this reason, in the first letter of the Apostle Paul to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, we read, así está escrito, that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that he was buried, and that he was resurrected on the third day, according to the Scriptures, and as we saved our souls. Está escrito que Cristo murió por los pecados de nosotros. In the first letter of the Apostle of Paul to the Corinthians, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, chapter 15, verses 3 and 4, capítulo 15, versículos 3 y 4, we read, está escrito, que Cristo murió por los pecados de nosotros, that Christ died for our sins, conforme a las Escrituras, according to the Scriptures, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. And that he was buried, and that he was resurrected on the third day, according to the Scriptures. Y así nos salvó nuestras almas, por sustitución. And as we saved our soul, by substitution. Substitution, todo nuestro paso por este mundo, hasta que cada ser humano se muera. Porque todos nosotros seremos pecadores, los del camino angosto y los del camino ancho, hasta que nos muramos. Y un solo pecado, penalmente hablando, independientemente de los demás pecados que pudiera no cometer la persona, sentencia el alma a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, ya el ser humano no puede hacer nada más para salvar su alma. Ni hacer ni dejar de hacer. Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5. Al que obra. Estoy dejando de pecar, estoy viviendo una vida en santidad, estoy permaneciendo cual pan para la vid, estoy dejando de ser tibio. Estoy permaneciendo hasta el fin para ser salvo. Estoy perseverando hasta el fin para ser salvo. Estoy obrando. Al que obra, al religioso, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, la fe de él, su fe, le es contada por justicia, es justificado. Génesis 15:6, Abraham, padre de la fe, y creyó, y le fue contado por justicia. Abraham no hizo ninguna obra de obediencia, solamente creyó lo que Dios le dijo. Así será tu descendencia, Abraham, como las estrellas del cielo, y creyó, y le fue contado por justicia. Eso en Romanos 4, versículos 4 y 5. Al que obra, al que está metido en la religión, al que está en las obras. No al que está en la fe, sino al que está en las obras. El que está procurando entrar por obras. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, la fe de él, su fe, le es contada por justicia, es justificado por la fe. Y nada más que la fe. La sola fe en la sola gracia es el único medio válido para hacer efectiva la inmortalidad del alma, la vida eterna, el acceso al cielo. Obras de justicia, ni antes, ni durante, ni después. La sola fe en la sola gracia justifica al injusto, lo declara justo, Dios lo declara justo. En Juan 5:24, el Señor ha dicho, habiendo dicho el Padre Celestial, el Padre, habiendo dicho, yo les he dado vida eterna, y esta vida está en mi Hijo.
Ha dado testimonio al Padre Celestial. Ha declarado al Padre Celestial. Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios Padre, ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios Padre, nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Por la fe en el Evangelio es sumergido Cristo dentro de la persona. Y la persona tiene a Cristo. Es por eso que en 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, en el Evangelio. Probaos a vosotros mismos. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? No está. A menos que estéis reprobados en cuanto a la fe. Solamente llegaste a creer, a hallar. Pero se entra por la sola fe en la sola gracia. Entonces, en Juan 5:24, Cristo ha dicho, de cierto os digo, el que oye mi palabra, Cristo dijo, yo le doy vida eterna, Juan 10:28, y cree al que me envió, el Padre. El Padre ha dicho, yo les he dado vida eterna, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El Padre Celestial nos ha dicho que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Que el que tiene al Hijo, sumergido dentro en su cuerpo, tiene la vida. Que el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Por más que seas un evangélico creyente en Cristo. Si has creído en Cristo exento de fe, no has sido justificado. Vas a estar procurando entrar. O estás en las obras procurando entrar, o estás en la fe, ya entraste. ¿De qué lado de la puerta estás? Una sola puerta hay, mas son sus lados dos. Adentro y afuera, ¿en cuál lado estás? Una sola puerta hay, mas son sus lados dos. Yo estoy adentro y tú ¿dónde estás? ¿Y tú dónde estás? ¿De qué lado de la puerta estás tú? ¿Del lado de adentro? ¿Entraste al camino angosto que va rumbo a la vida? ¿O te encuentras en las obras procurando entrar al otro lado de la puerta, en el camino ancho? Entonces aquí están los que están procurando entrar por las obras, los que están en las obras, y aquí estamos los que estamos en la fe. Entramos al reposo de las obras. Hebreos 4, versículos 1 al 3. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado. Tú que eres cristiano, que asistes a las congregaciones cristianas evangélicas los días domingo, te congregas, no sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, no haber alcanzado el reposo, no haber entrado por la puerta estrecha. Parezca alguno de vosotros no haber sido salvos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio. Como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído, entramos. Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 3. Temamos, pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio. Como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído, entramos. Hemos creído con fe en el Evangelio. Juan 5:24, Cristo hablando en primera persona y reafirmándolo 2 veces. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y a juicio ya no viene, ya no va a condenación, ha pasado de muerte a vida. Oír el Evangelio y creerlo con fe y la persona es justificada. Dios lo hace entrar por la puerta estrecha.
le hace nacer de nuevo su espíritu y Cristo viene a morar dentro de él. Y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, la inmortalidad. Arrepentíos y creed con fe en el Evangelio que habla de la sustitución de todo nuestro paso por este mundo en el aspecto judicial y condenatorio a través de Cristo Jesús.